Bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Veo que ya estamos la mayoría de los colegas que participaron en esta edición. Entonces, pues vamos a dar inicio a la presentación. Ya nada más que nos notifiquen que se está transmitiendo en Facebook y estaremos listos. Ok, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Pues en esta cuarentena que nos impone la actual pandemia, nos vemos en la necesidad de acudir a estos recursos tecnológicos para poder presentar esta revista académica de la Universidad La Salle Pachuca. Y bueno, vamos a comenzar. Quisiera antes que nada presentarles un poco del proyecto de Shimai para los que nos están viendo y quizá aún no tienen idea, no tienen conocimiento de nuestra revista. Bueno, pues antes que nada, Shimai es una publicación semestral, arbitrada, de carácter humanístico, especializada en estudios sobre la transformación social en las áreas de las ciencias sociales y las humanidades. De hecho, el mismo vocablo que le da su nombre, Shimai, es un vocablo ñañú que significa humanidad y por ello el corte de nuestra revista. Sin embargo, pues no descarta aportes de otras ciencias porque justamente la transformación social pues alude a todas las ciencias, ¿no? Entonces, podemos también llegar a adaptar algunos de estos contenidos para Shimai de otras ciencias ajenas a las ciencias humanas y sociales. Bueno, también un dato curioso es que la revista se encuentra indizada en Latindex, que es un repositorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, un repositorio internacional, y también en el repositorio Dialnet, que pertenece a la Universidad de Rioja en España, también es un repositorio internacional. Entonces, a partir de estos recursos, también podemos encontrar pues la revista y consultarla. Los articulistas, por ejemplo, nuestros colegas, pues pueden encontrar ahí sus artículos y bueno, esto es de gran relevancia para nosotros como institución. Finalmente, para todos aquellos que quieran pues contribuir con la revista y demás, lo que nosotros publicamos en Shimai son reportes de investigación, artículos de investigación, estados de la cuestión y recensiones. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar este número 28. Ya desde 2006 se está editando esta revista y bueno, ahorita presentando la edición 28. Es una edición miscelánea, es una edición de temas variados que recoge varias contribuciones de estudiosos de las ciencias sociales y que realizan sus actividades tanto en investigación como docencia en varias instituciones públicas y privadas, no solamente del estado de Hidalgo, sino también de varios puntos de la República Mexicana. Y bueno, como ya les mencionaba en un inicio, esta nueva normalidad pues nos impone, ¿no? Un poquito esta distancia, pero no por eso podemos dejar de hacer este tipo de presentaciones. La presentación virtual no menos relevante. Y bueno, vamos a comenzar. El primer artículo de esta edición está escrito por el doctor Ángel Cristian Alfaro Luna. Él es doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia ENAG. Es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en el Centro de Lagos, División de Estudios Cultural Regional, Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras. El artículo que él nos presenta en esta edición se llama Entornos de prostitución y políticas de salud sexual. Bueno, entonces, doctor Ángel, la palabra toda suya.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, espero escucharme. Y si no, pues me van ahí comentando eh, qué tal se escucha aquí la comunicación. El trabajo que presento con ustedes, pues es el resultado pues de un estudio de largo aliento que se inicia a finales de 2011 en el estado de Tlaxcala. Eh, no solamente abordamos ese espacio, sino también brincamos a Hidalgo, Estado de México, Puebla, el estado de Veracruz y otros lugares más. Y bueno, pues uno de los resultados que comenzamos a tener, pues es observar entonces estas supuestas políticas de salud sexual que están íntimamente ligadas al control de los cuerpos femeninos, pero que en ningún momento el Estado se ha hecho cargo de observar lo que hacemos los hombres al respecto y sobre todo en este tema que actualmente me ocupa, denominado pues el surgimiento de los prostituyentes que durante mucho tiempo se les ha denominado clientes. Eh, estas, este trabajo entonces es un trabajo de carácter cualitativo que se fue compilando con de mujeres en situación de prostitución y al final precisamente pues procuro ahí estos datos etnográficos, alguna conclusión eh, eh, determinados. Bueno, el doctor Luna está teniendo algunos inconvenientes con su conexión, pero bueno, como él nos platicaba, su texto va de las implicaciones de las trabajadoras sexuales en el país, específicamente en el estado de Tlaxcala, que es donde él hace un estudio etnográfico, esto es a través de estar inmerso en el campo, ¿no? Con entrevistas, con estudio sociológico, de estar observando todo este movimiento y él nos presenta a partir de su artículo pues algunas conclusiones que si bien pues este tema es delicado, inclusive podríamos decir que es tabú en nuestra sociedad, pues también representa un gran impacto en nuestra sociedad, específicamente porque las trabajadoras sexuales existen, ¿no? No podemos dejar de lado esa realidad, impacta en nuestra sociedad, por supuesto que sí, y pues las condiciones que ellas viven muchas de las veces son aberrantes, ¿no? Son de violencia, son de maltrato. Nos comenta el doctor Ángel en su artículo que regularmente el usuario de este servicio, que en este caso es el varón, pues prácticamente se desentiende, ¿no? De su responsabilidad para con estas trabajadoras y eso es un poco de lo que nos habla él a grandes rasgos en tratar de indagar en ciertas soluciones, ciertas propuestas para que por lo menos mejoren un poco las condiciones de estas trabajadoras sexuales, dado que pues es una realidad que no va a terminar, ¿no? Sinceramente, no podemos hacernos de la vista gorda. Y creo que el aporte principal del doctor, pues es ese, intentar tratar de dar una solución, intentar tratar de abrir el panorama respecto a este trabajo que pues es una realidad y ojalá lo puedan revisar completo en la edición 28 de nuestra revista pues para que se den una idea más amplia y bueno, ya con palabras del doctor, de lo que está hablando, de lo que implica también un trabajo de etnografía, pues sí, sí en ciertos casos es poner en riesgo, ¿no? La propia integridad como investigador. Entonces, pues los invitamos a que lo consulten completo y por lo pronto vamos a pasar con nuestro siguiente artículo. Bueno, en este siguiente artículo, Vereda aproximativa a la discriminación contemporánea en Hidalgo, México, participan los doctores Carlos Mejía Reyes, doctor Adrián Galindo Castro y doctor Edgar Noé Blancas Martínez.
Los tres son doctores en sociología y son profesores investigadores de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entonces, vi conectado al doctor Carlos. No sé si quiere empezar, doctor, a compartirnos un poco, por favor. Gracias, buenos días, buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer la oportunidad de dialogar un poquito acerca de este texto y felicitar a la revista por este nuevo número, pero también por toda la trayectoria que ha tenido por más de 10 años y por ser, yo diría, la revista que representa las ciencias sociales en el estado de Hidalgo, ¿no? Y las humanidades particularmente, por todos los años, por el nivel de constancia que ha tenido y porque creo que no ha habido un antecedente a nivel local en ese sentido, ¿no? Entonces, primero felicitar y bueno, dialogar un poco acerca de este trabajo de investigación que hicimos en equipo, Noé y Adrián, que bueno, forma parte de un proyecto de investigación que fue financiado por el Programa de Mejoramiento del Profesorado, PROMEP, de la Secretaría de Educación Pública, en el año 2018, si no mal recuerdo, en el que nos comprometimos a hacer investigación sobre un tema muy particular que en el Estado de Hidalgo particularmente en el Estado de Hidalgo ha sido poco abordado, que es la discriminación. El proyecto tiene de forma tácita la responsabilidad de generar conocimiento y hacerlo visible en estos espacios académicos por más de un artículo, ¿no? Entonces, uno de estos artículos o el que conjuga una especie de síntesis de la investigación es este que se publica, porque se hicieron otros muy específicos de discriminación a migrantes, a homosexuales, a lesbianas, etcétera, pero este en particular tiene la característica de confluir en una serie de datos, que es la encuesta nacional de discriminación 2010, que en el 2018 era la única que existía, o la más reciente, y lo conjugamos con un cruce metodológico haciendo investigación de tipo cualitativa, basándonos o buscando o rascando en los medios de comunicación masivas a nivel local. Entonces la intención fue hacer una especie de diagnóstico, una aproximación, acercamiento en dos niveles, a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo, en las denuncias públicas al respecto. Se utilizaron básicamente dos variables de la encuesta, es decir, en la encuesta se pregunta qué es lo que genera divisiones entre la gente y por el otro lado es, ¿tú permitirías en tu casa vivir una persona con estas características? Entonces, históricamente se han utilizado estas variables para analizar la propensión hacia la exclusión social por criterios de prejuicio. Entonces, en el estado de Hidalgo se analizaron estos elementos, que no quisiera profundizar en los resultados para que se pongan a leer, justamente para que les interese un poco, y encontramos datos muy interesantes. Lo que sí puedo adelantar es que en ciertos rubros de discriminación el estado de Hidalgo discrimina más que el promedio nacional, ¿sí? En el estado de Hidalgo se discrimina mucho más a ciertos sectores históricamente señalados como excluidos, pero lo interesante es que lo hacen en mayor medida o con mayores niveles, yéndonos estadísticamente, que a nivel nacional, ¿no? Incluso puedo adelantar que es el tercer estado que más discrimina al sector homosexual, por ejemplo. Grupos homosexuales o de la disidencia sexual. Y bueno, hay algunos más que estarán ahí en el documento. Y bueno, este trabajo lo hicimos en conjunto con Adrián y Noé. Nos costó algo de trabajo poder rescatar este ejercicio, porque a nivel local, les repito, no había algo que nos dijera el Estado. La única referencia que existía eran los informes oficiales que, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su oficina de discriminación, donde aludía que en los últimos 10, 12 años solamente había 15 denuncias por discriminación en 12 años, 10 años, solo 15 contra personas homosexuales o lesbianas. Entonces nos parecía como bastante raro solamente ver a 12, 15 años, 15 denuncias. Y bueno, encontramos otra referencia, un estudio a nivel local
donde efectivamente desmentía ese ejercicio y esto nos incentivó pues un poco a analizarlo de manera puntual. Tampoco quiero darme baños así, ¿no? O autoaplausos, ni a aplaudir a Noé ni a Adrián, pero podríamos decir que es uno de los estudios pioneros a nivel estatal sobre este tipo de ejercicios y que se publicó en la revista, ¿no? Para que se conforme un referente. A veces las revistas científicas deben de explicar, pues sí, la realidad inmediata, en este caso la realidad en el contexto en el que está inscrita, y esa es la intención de esta obra, ¿no? Entonces, quisiera, para no tampoco acaparar tiempo, que nos den 10 minutos a los tres autores, yo lo dejaría ahí por si, no sé, mis compañeros quisieran comentar algo al respecto. Muchas gracias, Carlos. Suena muy interesante, sin duda lo es. Igual, antes quisiera comentar que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de los comentarios vía Facebook o los que están conectados también aquí en el chat de Blue Jeans. Vamos a dar un espacio para que los autores puedan responder algunas de sus inquietudes si es que existieran. Y bueno, por lo pronto igual, doctor Adrián, doctor Noé, si quisieran agregar algo al respecto de lo que nos comenta Carlos. Bueno, ¿me escucho? Sí, 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 gracias. Ok. Bueno, sí quisiera un poco hablar de trabajo y de por qué es importante que siga estudiando el problema de la discriminación en el Estado. Regularmente somos poco afectos en Hidalgo a observar el tipo de sociedad particular que somos. Pareciera que en el Estado no pasa nada, el Estado es muy tranquilo, muy armonioso y en realidad eh, lo que pasa es que se atraviesan grandes desigualdades, entre ellas precisamente esta cuestión de la cuestión de las preferencias sexuales, pero también las raciales, bueno, las étnico-raciales y las de género. Y entonces se hace imprescindible que las ciencias sociales avancen en este sentido. En el caso de la discriminación, es un tema realmente reciente en ciencias sociales, sobre todo en aspectos institucionales en México. Como ustedes podrán leer en el artículo, hay una recuperación sucinta, rápida, de cómo surge el ahora instituto tan cuestionado que es el CONAPRED y la labor que nos sirve a nosotros de trabajo, de la encuesta nacional y de ahí extraer los datos para Hidalgo. Entonces, sí es, yo creo que sí es trascendente que se siga aportando, se siga investigando sobre esta línea para dar una radiografía de la estructura social. Yo sí, aunque el trabajo fue muy azaroso, Carlos, Noel, de trabajo estadístico es muy puntual, sí les recomendaría que leyeran no solo el artículo, sino todo el número de la revista. Bueno, por mí sería todo. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Vamos a leer todo y la verdad creo que este artículo en específico pues sienta un precedente, ¿no? Como bien decía el doctor Carlos, es un estudio pionero en el estado y por eso es importante su publicación y su consulta. Doctor Noé, ¿le escuchamos? Bien, gracias. Bueno, ya mis colegas han referido ya varios aspectos propiamente del artículo. Pues reiterar la invitación a la lectura. Desde luego es un trabajo que se hizo en colaboración a partir de este proyecto que tuvo en sus manos el doctor Carlos Mejía. Y bien, si el doctor decía, bueno, no vamos a dar datos, pues justamente porque está en el artículo y que sea una motivación para la lectura del mismo, creo que tal vez alguna referencia pudiera, al contrario, motivar más, ¿no? O sea, el que encontramos que en el estado de Hidalgo el 40% de la población, bueno, de esa muestra
diga, no, no, yo no albergaría en mi casa a una persona homosexual o a una lesbiana, pues nos da una referencia de la magnitud propiamente del fenómeno, ¿no? Entonces, sí es bien importante tener presente esta problemática en general para toda la población, pero pues desde luego es una revista de corte científico y que va escrita propiamente para un público más académico. Sin embargo, pues la invitación justamente es para la población en general para que se adentre en el estudio y en el conocimiento de estas temáticas. Lo dejaría yo ahí. Muchas gracias. Gracias, doctor Noé. Claro, claro que a pesar de que, pues, como dice, es un poco el sentido académico, ¿no? Que le damos a esta revista, a estos estudios, pues no por eso deja de ser importante, ¿no? Como bien menciona, el saber ya tener la evidencia de que el estado de Hidalgo, pues, es sumamente prejuicioso, nos debe poner ahora a reflexionar, ¿no? Del qué va a seguir, ¿no? ¿Qué se puede hacer para disminuir estos niveles? Y pues no nada más los implicados en las ciencias, ¿no? Yo creo que es algo que nos atañe a toda la sociedad y pues ojalá y sea de mucha ayuda a su artículo. Agradezco mucho su contribución, que nos acompañen el día de hoy y bueno, pues ojalá y también podamos seguir colaborando en el futuro. Muchas gracias a los tres. Bien, bueno, pues ahora quisiera presentar al doctor Daniel Nahmat Molinari. El doctor nos presenta el artículo ¿Quién es Tajín? Reflexiones sobre la deidad y su relación con otros dioses. Él es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Es maestro en Ciencias de Agrosistemas Tropicales por el Colegio de Posgraduados y doctor en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como investigador del Centro de Veracruz en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, doctor Daniel, si quisiera tomar la palabra, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y una felicitación a los editores y a los colaboradores de este número que hoy que ve luz. Y pues les agradezco mucho que me hayan publicado. Yo trabajo, mi preocupación académica está en la historia cultural del Tajín. Trabajo en el Tajín hace muchos años, soy antropólogo y colaboro con arqueólogos y todo. Y hay un gran vacío de información y una gran polémica sobre los orígenes del Tajín, quienes hicieron esta importante ciudad arqueológica. Hay quien piensa que son totonacos y hay quien piensa que son huastecos y otros más que creen que hay una filiación nahua en la formación del Tajín. Y yo he trabajado esto y lo he trabajado desde el aspecto de la cultura material. Tengo un estudio sobre la cerámica contemporánea. Lo que yo hago es investigación con los pueblos actuales, con los pueblos indígenas, pero la búsqueda es tratar de entender y de correlacionar los datos contemporáneos con los datos antiguos arqueológicos. Y este pequeño artículo, este pequeño ensayo que hice, es un poco la búsqueda de entender a este dios que es el Tajín, que es el que da nombre a la ciudad actualmente y que es un personaje muy importante para los totonacos contemporáneos. De hecho, es la deidad más importante de los totonacos, tanto de la costa como los totonacos de la sierra en Puebla y en esta región. Y busco tratar de entender qué relación tiene. Hay un poco una discusión porque ahí Sara Ladrón de Guevara propuso en algún momento que Tajín no tenía nada que ver en la época del esplendor arqueológico con como deidad principal del sitio arqueológico. Y lo refiere a que el impacto de los huracanes no es tan fuerte en Tajín para que sea la deidad principal, y ella propone que sea Quetzalcóatl la deidad. En efecto, Quetzalcóatl aparece en toda la iconografía del sitio muy abundantemente.
un sitio dedicado, podría ser incluso pensarse a Quetzalcóatl. Pero creo que hay una falsa discusión ahí, y trato de enlazar a este dios, trato de compararlo con otra serie de dioses de la cosmovisión mesoamericana, ¿no? Y Tajín tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con Tlaloc. De hecho, tiene 4 advocaciones como Tlaloc, tiene a los Tlaloques, que son los pequeños duendes que rompen los árboles cuando se quedan la lluvia, y los truenos, y allá se llaman, en la región totonaca, son los tajinines, que cumplen esta función. Pero tiene también cercanía con Quetzalcóatl, con su advocación del viento. De hecho, hay muchas imágenes en que Quetzalcóatl aparece como Écatl, como el viento Quetzalcóatl. Y luego se le ha relacionado también con Huracán, con el huracán, que es una deidad de origen circuncaribe y muy probablemente hasta amazónica, y que se incorpora a la tradición mesoamericana. Y finalmente con otro dios que también está muy vinculado con Huracán, que es Tezcatlipoca. Incluso se ha pensado que Tezcatlipoca se le considera el huracán, el de un solo pie, y que tiene todo este simbolismo. Y muy importante, Huracán es un dios omnipresente, es un dios muy poderoso, al igual que el Tajín. Y en términos lingüísticos, el nombre del Tajín tiene mucho que ver es el poderoso humo, y Tezcatlipoca es el espejo humeante. Entonces trato de mostrar que además el análisis de los dioses no son unívocos. Por ejemplo, Quetzalcóatl y Tlaloc son dioses que duales, que hay quien plantea que el culto es a Tlaloc y a Quetzalcóatl al mismo tiempo. Los dioses se tienen advocaciones, se fusionan, se separan. Entonces hay que hacer un análisis mucho más complejo. Además, hay que analizar estos dioses en base a toda la problemática ambiental y social que están viviendo los pueblos, sobre todo estas características de pueblos campesinos. Todas las deidades están relacionadas con los ciclos agrícolas y con los ciclos. Cuando termina de observarse Venus, inician las cosechas, las lluvias, el viento precede a las lluvias, en fin. Hay una serie de elementos. Creo que no tenemos una respuesta para ver quién es Tajín, pero lo que sí podemos ver es que el dios que actualmente tiene presencia en el pensamiento de los indígenas contemporáneos tiene un origen antiguo, un origen vinculado con el pensamiento mesoamericano prehispánico, y que es necesario resaltar y revisar. El análisis es muy pobre en ese sentido. Estamos abriendo un camino que está poco desarrollado y que hay que profundizar, pero no solo desde el análisis propio de la arqueología, sino que es muy importante el rescate de lo etnográfico, del pensamiento contemporáneo, que está perdiéndose. La colonización española golpeó a los pueblos indígenas, pero la modernidad está acabando también con muchos de estos elementos culturales que es necesario rescatar y conocer. Doctor Daniel, me parece que lo estamos perdiendo. Escuchamos bien. La idea de mi trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Le comentaba que al final se cortó un poco. No sé en qué momento terminó. Pudimos escuchar lo que usted nos comenta acerca de su trabajo
de la importancia del Tajín y sobre todo la importancia no solo a nivel antropológico, sino en un conjunto de las ciencias, ¿no? Como dice muy bien, contrastar con lo contemporáneo es, yo creo que lo más importante, ¿no? Volver a las raíces, pero también plantarnos en el presente y sobre todo en el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro con estos cultos, con estas deidades, con estas raíces que tanto nos representan a la sociedad mexicana? Entonces, pues nuevamente la invitación a que chequen el artículo del doctor Daniel en la edición 28 de nuestra revista. Nuevamente recordarles que si tienen alguna duda, algún comentario, nos lo pueden dejar tanto en Facebook como en el chat de aquí de Blue Jeans. Vamos a continuar con ahora el doctor Alejandro Ávila Huerta. Él es maestro en comunicación y doctor en ciencias políticas y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad La Salle Pachuca y el artículo que él nos presenta es el performance de la masculinidad, acción o actuación. Doctor Alejandro, si nos hace favor. Hola, buenos días a todas, a todos. Licenciada Jessica, a través de ti quiero agradecer a La Salle y a Shimai la publicación del artículo y la invitación a presentarlo y compartirlo aquí. Y bueno, quiero empezar por platicarles a grandes rasgos qué fue lo que me llevó a hacer el artículo, cuál fue la motivación, el interés. Y bueno, les comento que entre 2013 y 2019 yo estuve trabajando en una tesis doctoral para la UNAM sobre bears mexicanos. ¿Qué son los bears? Los bears es una subcultura, un grupo dentro de la comunidad gay que se caracteriza porque sus rasgos físicos y algunas de sus prácticas culturales divergen, distan o incluso se oponen abiertamente a aquellas propias del estereotipo gay, ¿no? Este estereotipo delgado, urbano, blanco, de clase media, muy sofisticado. Y bueno, los bears, entre muchos otros, los bears son hombres homosexuales que no entran en esta categorización, en esta caracterización. Son, por el contrario, hombres con sobrepeso, hombres mayores de 30 años en su mayoría, de clases bajas, de otras etnias, de un arreglo informal, casual, incluso desaliñado, lo cual termina por provocar problemas de representación, problemas de autoidentificación. Sí, es los discriminados dentro de los discriminados, ¿no? En tanto hombres homosexuales son primero discriminados en este círculo más amplio de la sociedad, y dentro del círculo gay son también discriminados por estas características físicas y estas prácticas culturales. Entonces, cuando yo estoy desarrollando la investigación, la parte del estado del arte, donde yo me dedico a recopilar y analizar los trabajos que ya se han hecho sobre el tema con anterioridad, bueno, lo primero que resulta es que es un tema que se ha tratado muy poco, al menos en lengua española, también en otros países, pero principalmente en lengua española se ha tratado muy poco. Y otra cuestión que destaca mucho es que la mayoría, podría decir que prácticamente la totalidad de los trabajos, con excepción de un par, deciden enfocarse en la relación que hay entre bears y masculinidad. Este asunto en un primer momento no me sorprendió tanto, ¿no? Las características que mencioné de los bears, bueno, ciertamente tienen una relación con lo que reconocemos como lo masculino. Lo que me fue llamando más la atención conforme me fui adentrando en esta revisión de tesis y de artículos principalmente, es que la mayoría de los autores que lo trabajaban hacían una relación aparentemente ineludible entre masculinidad y violencia. Ahí fue donde,
donde yo, a la par de hacer este estado del arte y a la par de ir haciendo un análisis tanto a través de etnografías participantes como a través de entrevistas a profundidad, empiezo a cuestionar esa relación, que no es exclusiva de los estudios Baer, en general se da en todos los estudios de género de los hombres, donde si se habla de masculinidad, se habla de violencia. Entonces, lo primero que yo detecto ahí, o lo primero que en lo que empiezo a trabajar, es que me parece antes de hablar de la asociación entre masculinidad y violencia, me parece un error conceptual hablar de masculinidad y hombres siempre como algo indisociable, perdón. Aquí lo que yo propongo es que habría que hacer una revisión donde, bueno, acudo aquí rápidamente, no profundizo mucho en el contenido del artículo, pero donde habría que hacer una distinción entre el género, ¿no?, como esta dimensión psicosocial a través de la cual yo me percibo como hombre, mujer o queer, a grandes rasgos, y la expresión de género que yo tengo a partir de esa identidad de género, que es comportarme de forma masculina, de forma femenina o de forma andrógina. Entonces, yo creo que aquí quienes estamos aquí, estoy casi seguro que todos hemos escuchado hablar de hombres femeninos o de mujeres masculinas. Entonces, ahí la pregunta es, si vamos a caracterizar a la masculinidad, y estoy de acuerdo con esto, como una serie de rasgos que tienen que ver con la agresividad, con la provisión económica, con la inexpresividad emocional y otros rasgos similares, pues vemos que no todos los hombres cumplen con estas características y no todas las mujeres carecen de ellas. Quiere decir entonces que masculinidad y feminidad es una cuestión que no está que no es indisociable que no es asociable exclusivamente a un género o a otro, ¿no? Entonces ahí es donde yo considero un primer error, ¿no?, hablar siempre de masculinidad como la forma de ser de los hombres. Halberstam, un autor trans, Jack Halberstam, aunque el libro en ese momento el libro lo publica como Judith, Halberstam lo que nos dice es que se hace estas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa? Si voy a asociar masculinidad y hombres, ¿dónde quedan las mujeres masculinas? ¿Dónde quedan los hombres femeninos? Y hace una conceptualización muy interesante partiendo de la expresión de género como una expectativa, pero una expectativa que rara vez se cumple. Y bueno, eso es a grandes rasgos de donde yo parto para hablar de esta masculinidad, no como una característica exclusiva, sino como una característica esperada, pero que no siempre se cumple. Y que no necesariamente tiene que ver con violencia. Esa es otra cuestión y es un tema delicado, ¿no? Fue, de hecho, un pequeño debate que tuve yo con los académicos que me hicieron el favor de arbitrar mi trabajo, ¿no?, de cómo hablar de una masculinidad no violenta. Bueno, ahorita explico esto de cómo hablar de una masculinidad no violenta cuando tenemos tan claramente las cifras de una gran parte de hombres violentando a una gran parte de mujeres. Pero bueno, yo acudo precisamente entonces a esta conceptualización, ¿no? Yo me refiero, bueno, yo rechazo un poco el hablar de masculinidad hegemónica y masculinidades subalternas como se hace comúnmente, ¿no? Yo creo que hablar de esto nos abre el campo demasiado. Finalmente los conceptos, como nos dice Weber, tienen que ser conceptos típico ideales, es decir, que tengan hasta cierto punto una aplicación más o menos universal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la masculinidad va a ser la misma en todos lados? No, va a haber diferentes aplicaciones, pero el concepto del cual yo parta tiene que tener esa estabilidad, si no se abre el concepto demasiado y entonces ya pierde cualquier asidero con una realidad que pudiéramos llamar, entre comillas, objetiva, siguiendo a Berger y a Luckmann. Entonces propongo dejar el concepto o el término de hombría para hablar de toda esta serie de características asociadas con los hombres y hablar de masculinidad
para hablar de características que podemos ver tanto en hombres como en mujeres y que no necesariamente nos llevan a la violencia. La agresividad, por ejemplo, es verdad, en esto no profundizo en el trabajo, lo aclaro, pero es verdad que la agresividad en los hombres muchas veces desemboca en violencia, pero también puede desembocar en otras características positivas, ¿no? Pensemos en, no sé, resiliencia, responsabilidad, bueno, y eso es lo que yo trabajo un poco en este grupo de VERS. Hice una entrevista a un grupo de VERS mexicanos y lo que veo es que si bien no es una comunidad exenta de violencia, hay una dialéctica como la hay en todos los grupos de todas las sociedades entre masculinidad y feminidad, ¿no? Hay un equilibrio entre ambas características. Y bueno, otro tema que trato ya para ir cerrando mi participación es que muchas veces se habla de esta masculinidad o de estas expresiones de género como algo ficticio, algo actuado, de ahí el nombre que le pongo a la pregunta que lanzo en el título, ¿no? Como algo que es una mera ficción cultural, ¿no? Entonces aquí yo opongo dos conceptos que serían el concepto de performance de Erving Goffman y el concepto de performatividad de Judith Butler, para, bueno, sostener en principio teóricamente o conceptualmente que la masculinidad en general y la masculinidad en los VERS no es una cuestión de ficción cultural, lo que no quiere decir que es una cuestión natural, no, es una cuestión, digamos, intermedia, una cuestión de construcción social, ¿sí? Donde no es que yo esté actuando todo el tiempo o donde yo me esté poniendo una máscara todo el tiempo, ¿no? Lo que se, bueno, refleja en las entrevistas que hice, que, bueno, si les interesa ya las conocerán a fondo en el artículo, es que efectivamente hay esta construcción. No es que los entrevistados, por ejemplo, hayan dicho, ok, yo voy a ser gay y después voy a ser ver y de ahí voy a ser masculino, no, sino que fue una construcción que se fue formando a la par, ¿no? Porque soy masculino y porque soy gay, llego a este grupo. Hubo casos, hubo un caso interesante donde el entrevistado sí decidió deliberadamente convertirse en bear, pero fue, bueno, un caso de 10 que yo analicé, ¿no? El resto fueron casos donde llegaron a lo bear a partir de contar con estas características. Entonces, bueno, por ahí fue a grandes rasgos la discusión que yo fui haciendo con estos autores, y lo que, bueno, adelanto una de las conclusiones para... bueno, para ver si les llama la atención leer el artículo, que fue que lo ver más allá de solo parecer ver o solo estar masculino, se trata de una cuestión de ser, ver, de ser masculino, de ser gordo, de ser desaliñado, ¿no? Es una cuestión de construcción del self, de identidad. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, es sumamente interesante lo que nos comenta. Creo que la importancia, sobre todo, de su investigación, pues radica en desestigmatizar a partir de dejar de generalizar, ¿no? Porque muchas veces es lo que se hace a grandes rasgos, y creo que sea un estudio con personas mexicanas de esta subcultura que quizá muchos no conocen. Yo creo que es muy importante, le agradecemos que pues haya publicado con nosotros también este artículo, y pues nuevamente, ¿no? Invitar a que lo lean. Ya nos dijo el doctor, ¿no? Bueno, ahí podemos encontrar más detalles de las entrevistas, de los casos que él estuvo estudiando, y bueno, pues ojalá y se animen a leerlo, y pues igual les podría servir, ¿no? Para continuar con este punto de reflexión que él nos presenta. Muchas gracias. Nuevamente les recuerdo, si tienen alguna duda, algún comentario, los estamos recibiendo tanto en Facebook como en el chat de Blue Jeans. Y mientras tanto vamos a continuar con el último artículo que se presenta en este número. Corre a cargo del maestro Miguel Ángel Ayala Azuero. Él nos presenta un modelo de elaboración de corridas financieras por el método de flujos para no financieros, y justamente como les comentaba en un inicio, quizá las ciencias administrativas pues no están dentro de las ciencias humanas,
pero no por eso dejan de impactar en un cambio social, ¿no? Entonces, este artículo que nos presentó el maestro Miguel nos pareció de relevancia para incluir en esta edición, puesto que impacta, ¿no? Además de que muchos no sabemos llevar a cabo estos métodos, ¿no? De administración y contaduría. Y bueno, sin más, dejo la palabra al maestro para que él nos explique más adecuadamente de qué trata su artículo. Maestro, adelante. Muy bien, buenas tardes a todos. El objetivo del artículo en particular es hablar para personas que no tienen alguna experiencia en finanzas. El chiste o el objetivo es que encontremos el valor en lo que estamos haciendo. El dinero al final es la forma en la que nosotros representamos lo que para nosotros tiene valor. ¿Qué valor? El valor cada quien se lo va a dar. El dinero sirve para lo que nosotros queramos. No el dinero nos maneja a nosotros. Y eso yo creo que es muy importante porque así nos va a llevar a utilizar los recursos con lo que contamos en encontrar el valor que deseamos. El valor puede ser solamente el dinero, porque esa es la forma más sencilla de repartir el valor. Pero, por ejemplo, en tiempos como los que hoy vivimos, el dinero no nos sirve para salvar la vida. Si nos enfermamos de COVID, hay mucha gente que muere de esta enfermedad. Y lo que necesitamos en realidad, el valor que estamos buscando, es la salud de las personas. Que vivan más, que tengan menos secuelas, que enfermen menos. Entonces, esta es la idea de juntar estos modelos contables para que podamos entender cómo funciona esto y sobre todo en los emprendimientos, es decir, cuando iniciamos un negocio. La idea de que sea para no financieros es que no sea un modelo técnico absolutamente, sino que sea un modelo que permita entender cómo se vinculan las actividades reales con los valores o los estados financieros, que son números, pero que entonces me van a ayudar a poder orientar las actividades que hago diario, lo que yo haga, qué resultados tiene. Y yo creo que en cualquier término, en cualquier actividad humana, sea económica o social, siempre estamos implementando esfuerzos para obtener resultados. Y eso a veces no lo medimos y lo que tenemos que hacer es estimarlo. El método yo lo he elaborado a lo largo de todos los años de mi carrera. Yo soy médico veterinario de profesión, es decir, mi formación no es administrativa. Hace muchos años empecé yo a trabajar con un grupo de campesinos en Tulancingo, asesorándolos y viendo sus condiciones precarias, lo que tratábamos de hacer era que fueran mejorando su forma de vivir. La vida, de repente, nos llevó a trabajar en un banco. Yo trabajé en bancos durante 26 años y ahí fue donde aprendí a llevar estas cosas, de lo práctico a esta parte un poco más formal o numérica que nos permite poner objetivos e ir evaluando el resultado. Imaginen, yo cuando llegué al banco, pues lo que sabía era de vacas, de borregos, de puercos. Y un día llega un señor y dice, oye, quiero 10 vacas, y el gerente me pregunta, ¿le damos el dinero o no? Entonces, hay que entender cómo las vacas tienen becerros, los becerros crecen, las vacas dan leche, se cruzan con otros, y a lo largo del tiempo van generando inversión y valor. Eso es lo que tuve que ir aprendiendo. Yo aprendí de ahí cómo hacer estas corridas financieras. No es algo que yo haya podido entender de un día a otro, sino es a lo largo de muchos años de irlo haciendo poco a poco, ir entendiendo. Entonces, esto me ha permitido establecer este método que parte de las actividades cotidianas, como el que nazca un becerro, como el que se cruce un puerco y tenga 10 puercos, o que pongamos una tienda y vendamos, o que hagamos un tejido y lo tengamos que vender, de partes cotidianas a poderlo establecer en una corrida financiera, que al final son los reportes contables que nos van a permitir establecer resultados, parámetros. Lo primero que también este método nos va a ayudar es primero a entender cómo se forman los estados financieros y eso nos va a ayudar a saber qué representan cada valor. No es un número solamente en un papel. Lo que representan es el esfuerzo de las personas en el lograr esta generación de valor.
la repartición del valor ya depende de cada quien. Y les decía, podemos utilizarlo para acciones comerciales o para acciones sociales. Yo después tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Ingeniería Económica y Financiera, aquí en La Salle también. De eso me titulé, entonces eso me dio de alguna manera una estructura ya mucho más académica en cuanto a esto. Y después me dieron la oportunidad hace 20 años, un poquito más, de dar clases. Llevo 20 años dando clases en La Salle, todo el tiempo de finanzas. Y en este devenir de tratar de transmitir este conocimiento que yo tenía de cómo la realidad se transforma en los números, a los contadores, a los administradores en principio, para que pudieran entender cómo se hace la administración y cómo no son solo registros, sino que son en realidad el reflejo de la vida de las empresas. Eso es que me llevó a hacer estas corridas. Yo llevaba una materia que se llama proyectos de inversión. Y en ese esfuerzo de tratar de ver cómo hacemos una corrida que no sea tan complicada y que no nos lleve a tener que hacer algunas adecuaciones técnicas, es que surge el método a través de el cotidiano esfuerzo de hacer que los alumnos aprendan a hacerlo. Tiempo después lo he podido ir adecuando en diferentes ámbitos académicos. Primero fue en esa parte de administración y contabilidad. Después pude dar clases también aquí en La Salle en maestría, ya llevo algún tiempo dando clases en maestría, y también desde hace algunos años, unos 6 o 7 años, en la Escuela de Ingeniería. Y hemos tenido muy buenos resultados de cómo se comprende. Esto nos ha potencializado también para poderlo también transmitir a través del emprendimiento, que es la parte más interesante de este modelo. De hecho, está hecho para quien no tiene modelos contables. Con los ingenieros es muy fácil establecer el modelo porque tienen un modelo, digamos, mental, matemático. Es muy fácil que entren a cómo es el flujo del dinero dentro de un estado financiero porque tienen alguna facilidad contable. En realidad, los retos para esto han sido siempre el emprendimiento. Las personas que además no tienen una preparación académica fuerte, que no tienen una relación muy estrecha con los números, pero que tienen necesidad de saber qué pasa en su negocio, de saber si emprenden algo, si va a ser exitoso, para que sea tan exitoso que es tanto lo que tienen que hacer. De esto también ya tengo pues más o menos 30 años desde el principio, trabajando con personas que se dedican a emprender. En los últimos 10 años de que salí de los bancos, he trabajado mucho con incubadoras, tanto en el estado de la UACH, del TEC de Monterrey, de aquí mismo de La Salle, y hemos tenido contacto con muchos emprendedores. Aquí hemos tenido diferentes tipos de público, desde personas que tienen formación contable hasta personas que no saben leer ni escribir. Hemos tenido en la parte comercial, hemos podido establecer muchos proyectos en los que el modelo ha ayudado a que el emprendedor pase de ser observador a ser un participante. Ya no solo es que le digan, a ver, ¿cuánto más o menos vas a vender? ¿Cuánto te va a costar? Y le entregas el resultado. Sino que él puede ver a través de este modelo, no es necesario que lo realice, pero cuando ve cómo funciona, entiende cuál es la lógica y entonces entiende el valor de los últimos números que le presentamos. Y es entonces que él puede decir, si vendo un poco más, si aumento el precio, si hago esto, entonces las cosas van teniendo sentido y sobre todo van teniendo una dimensión en cuanto a qué valor le va a generar qué esfuerzo. Que eso es lo muy relevante, creo yo. Las personas a través de este método que no tiene que ver con sistemas contables, establecen esa relación entre la realidad y los valores paramétricos que les van a permitir ayudar a mejorar su desempeño. No se trata de cumplir metas que se asignan, sino de cumplir metas que ellos se proponen. ¿Cómo quieren que sea su vida? ¿En qué quieren ver los resultados? Pueden verse no solo en números, sino en cosas. Hemos trabajado también con incubadoras sociales, en las que lo importante efectivamente no es el resultado, sino la transformación social. Aquí hemos tenido la oportunidad de participar
con artesanos, con pequeños productores, con gente que no tiene una preparación cultural muy amplia, y hemos tenido muy buenos resultados. La gente entiende muy bien de qué se trata y cómo sus acciones transforman su vida. Inclusive tuvimos la oportunidad de trabajar con unos grupos de mujeres indígenas en el área de Yacazochitlán, que además no sabían español y no sabían leer ni escribir. Fue una experiencia muy ilustradora en cuanto a cómo hacer que estos valores se vuelvan algo tangible y que se puedan manejar. Es muy satisfactorio que después de algún tiempo, tal vez un año después, regresar a la comunidad y que algunas personas te digan, es que sí, ya estamos viendo esta parte del gasto, sí estamos cuidando esto, aunque sea que empiecen a manejar el mismo vocabulario, que quiere decir que se van preocupando en algunas cosas que impactan en el resultado de su generación de valor. Ha sido siempre una experiencia muy grata, y la idea de hacer el artículo era un poco plasmarlo y poderlo difundir con mayor fuerza para que sea más aprovechado. Hemos tenido mucho tiempo utilizando esto y yo creo que es algo que ha sido útil. Quiero agradecerle a la universidad y a la revista Shimai la oportunidad de darlo a conocer. Es yo creo que algo que tiene también algún impacto social y que puede transformar no solamente el mundo de los negocios, sino también puede impactar mucho en todos los demás ámbitos de la vida social. También, desde luego, quiero agradecer a mi amada compañera de vida, Gaby, a mis hijos, a María Luisa, a Nina y a Juanjo, a mis amigos que han sido siempre un gran apoyo, a mis colegas que nos han apoyado en el emprendimiento y han colaborado con ideas, a los alumnos por su inquietud y por ser esos conejillos desde el principio, que nos han ayudado a irlo modelando y con sus preguntas y comentarios nos han ido transformando hasta que este modelo pueda ser muy complejo también. Pues muchas gracias a todos. Gracias, maestro. Pues sin duda, ¿no? De mucha relevancia para todos, como bien lo menciona. Creo que muchas veces los que estamos en ciencias sociales, pues dejamos de lado, ¿no? Este tema de los números. No precisamente que estemos peleados, pero sí es como algo que nos resulta quizá un poco irrelevante. Pero como usted lo menciona, ¿no? Para todo utilizamos números, para todo hay medidas, inclusive en estadística, por ejemplo, que ocupamos mucho y demás. Y yo creo que es muy importante el impacto social que deviene a través de este modelo que usted nos presenta. Le agradezco que lo haya publicado con nosotros en Shimai. Esperemos que llegue a muchas personas, que ayude a muchas tantas y que, bueno, como dice, ¿no? O sea, el impacto que tenga, pues se siga replicando, se siga mejorando también. Y pues muchas gracias por este artículo que nos dio para contribuir en esta edición de Shimai. Bueno, pues finalmente tenemos también una reseña que nos presenta la maestra Verónica Alvarado Hernández Rojas. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Filosofía en el área de Estética por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un máster en Estudio y Gestión de Arte Contemporáneo en la Cámara de Toledo, en España. Estudió fotografía en la Escuela Activa de Fotografía y desde el 2007 es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la Academia de Cultura Científica, Humanística y de Filosofía e Historia de las Ideas. La reseña que ella nos presenta es sobre el libro Alerta Spoiler, Televisión y Nuevas Tecnologías, coordinado por el doctor Alfonso Macedo Rodríguez y editado por la Universidad La Salle Pachuca en 2019. Maestra, le dejo la palabra. Buenos días. Hola, buenos días. Buen día, sí la escuchamos. ¿Sí? Adelante, sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a esta presentación. Ha sido muy interesante escuchar todos los artículos que uno va a poder leer aquí en esta revista tan importante. A mí me tocó en esta ocasión participar con una reseña, ¿no? Una reseña que se hizo del libro Alerta Spoiler. Este es el libro, no sé si se ve por ahí. Es un libro que es el resultado de
un esfuerzo del doctor Alfonso Macedo en la Universidad La Salle Pachuca. Yo fui meramente una invitada en ese primer y otros coloquios que se hicieron. Y lo interesante del trabajo del doctor Alfonso, porque aquí pues digamos al que hay que echarle flores es a él por todo su esfuerzo, es que se dedicó a, digamos que la carrera de comunicación de ciencias humanas, a trabajar el tema que muchas veces puede causar un estigma o una resistencia precisamente porque se trata de fenómenos masivos, ¿no?, de comunicación, pero que finalmente pues están presentes en nuestras vidas y que atañen a nuestro análisis cultural que urge para ese tipo de fenómenos, ¿no? Y pues esa iniciativa del doctor Alfonso ya lleva 4 coloquios, ¿no?, que han sido muy interesantes desde el 2016, me parece, hasta la actualidad. No sé si este año se lleve a cabo, no sé si se lleve a cabo de manera virtual. Sin embargo, lo interesante de estos coloquios fue que convocaron precisamente a enriquecer un análisis que, por lo general, dado el fenómeno masivo, se queda meramente justamente en spoilear, ¿no?, en hablar del futuro, en hablar del entretenimiento, de a ver qué viene en esa serie, que además todos sabemos que ahorita es un fenómeno muy fuerte, y lo que hace el profesor desde el ámbito de la literatura, pero convoca a otros ámbitos. En mi caso, pues yo soy del área de filosofía y me dedico justamente a temas de estéticas contemporáneas, en artes escénicas comunitarias, ¿no? Yo vengo de otro ámbito, pero sin embargo convoca a todo tipo de disciplinas, la sociología, la antropología, los estudios de género, precisamente, a que analicen las series que se están dando. Ya es, digamos, retrógrado incluso llamarle de televisión, porque son más bien de plataformas de internet, como Netflix y demás, pero convoca a hacer pues todo este análisis. Entonces, bueno, en ese sentido es que se genera un coloquio muy interesante, del cual estos 11 textos que ustedes encontrarán en este libro se derivan, ¿no? Ese coloquio, pues lo que generó fue no quedarse meramente en la idea del entretenimiento, sino en analizar las series desde el ámbito filosófico, político, estético, desde la literatura, y lograr pues un análisis con mucho mayor profundidad y detenimiento, que pocas veces se hacen, pues digamos, en este tipo de series, y nos quedamos realmente pues en el gusto estético, ¿no?, sin cuestionarlo y sin ir más allá. Entonces, bueno, ese es, digamos, lo interesante que ustedes pueden encontrar en este texto. Obviamente va a haber estudios de todo tipo, como les presento algunos así rápidamente, ¿no? Por ejemplo, sobre The Game of Thrones, la profesora, la doctora Isabel Lincoln, hace un análisis, por ejemplo, de los cruces entre la poética visual y la poética del lenguaje, ¿no? Cómo hay un cruce que se genera a partir de este tipo de fenómeno como las series. Bueno, y digamos, los guiones, ¿no? Y visualmente hay este cruce. Por ejemplo, de la maestra Marta Bolio encontramos el análisis de los estereotipos de género en Mad Men, ¿no? Un interesante análisis. Del propio doctor Alfonso Macedo, pues el género negro y el realismo en The True Detective, por ejemplo, ¿no? Encontramos un análisis mucho más literario, ¿no? Y, por ejemplo, del doctor Aldo Jurado encontramos un análisis que además es la única serie mexicana que se analiza en el libro. Ya después en otros coloquios se revisaron otras series, la serie Narcos, todo el tipo de goce que se genera al ver ese tipo de series, y lo hace desde un ámbito casi psicoanalítico, interesante, ¿no?
de parte de Jessica, aquí nuestra anfitriona, pues la idea del metaconsumismo y la autofagia en Black Mirror, esta serie tan polémica que justamente hace mucha crítica del mundo contemporáneo. Pues así encontramos muchísimas otras, son 11 textos, ¿no? El mío, que yo como me dedico a las cuestiones de estética, tiene que ver con un análisis del telespectador y el receptor, ¿no? Cómo recibe, digamos, este tipo de fenómenos un espectador que puede quedarse en la vía no crítica o en la vía del compromiso incluso y del análisis mucho más profundo. Entonces, bueno, ustedes podrán encontrar justamente un análisis más profundo de este tipo de fenómenos, desatendiendo precisamente lo meramente comercial. Lo que ha generado Alerta Spoiler, que fue este primer coloquio, es que ya no hay nada más un análisis de las series, o sea, digamos, con todos los que todo el mundo conoce muchos títulos, digamos, ¿no?, de series que le interesan, sino que nos vamos mucho más allá a una serie de análisis, a veces que tienen que ver con medios masivos, con redes sociales. También se ha trabajado el tema de redes sociales, para analizar estereotipos, ¿no?, todo tipo de temas como discriminación, violencia, consumismo, que interesan y que están presentes en este tipo de fenómenos como las series. Entonces, bueno, ese es, digamos, lo que van a encontrar van a encontrar la reseña. Yo los invito más bien a leer el libro. El libro y la reseña la reseña se dedica a invitar a que lo lean. Es el resultado del primer coloquio. Ya veremos si después hay la posibilidad de publicar los demás, digamos, lo que salió en las demás en los demás coloquios, perdón, ¿no? Entonces, pues eso sería todo de mi parte y no sé si hay alguna pregunta, pero lo dejamos al final. Gracias. Gracias, maestra. Pues justo como nos menciona, ¿no?, la importancia de este libro y de su reseña, por supuesto, pues es dar a conocer que cómo más bien convergen varias disciplinas en el estudio de algo tan cotidiano como es una serie ya no de televisión, bien lo dijo, ya ahora es una serie de streaming, básicamente, pero pues de un fenómeno que quizá años atrás pues era como, ay, sí, de entretenimiento, de ocio nada más, y podemos ver cómo tiene cierta relevancia, gran relevancia, pues también en la sociedad, ¿no?, en el estudio de las ciencias sociales, y que impacta finalmente en varios aspectos dentro de nuestra sociedad misma. Pues igual los invitamos a leer el libro, adquirir el libro, y por supuesto esperamos también ya tener una segunda edición, como bien dice, con el resto de los coloquios que también han sido muy interesantes. Y bueno, muchísimas gracias, maestra. Quiero leer algunos comentarios que nos han dejado en Facebook y aquí en el chat. Aquí está Adrián Vázquez López, pues envía saludos a todos los que están acá, los articulistas. Adrián Galindo dice, felicito a todos los articulistas, muy interesantes sus trabajos. Américas Tulancingo dice, felicidades, excelente presentación, en especial del doctor Alejandro Huerta, sumamente interesante. Victoria Salas nos dice, maestro Ayala, muy interesantes sus comentarios. María Ayala, ojalá se pudiera dar más difusión a este tipo de modelos en estos tiempos en los que la crisis económica requiere de todo nuestro conocimiento y capacidades al servicio de quienes son más vulnerables. Esperemos llegar a todas esas entidades que nos mencionan. Consuelo Lozano nos dice, agradezco al maestro Ayala por la aportación que ha hecho durante más de 20 años a las empresas, siempre con profesionalismo y con un gran compromiso por hacer que se conviertan en empresas económicamente rentables. Gracias, Miguel. Ilirio Melgarejo, felicidades, maestro Ayala, una buena aportación para los que no sabemos manejar el dinero. Muchas gracias. Y bueno, pues para que puedan consultar todos y cada uno de los artículos y la reseña de Verónica que les estamos presentando hoy, los quiero invitar a visitar la página de nuestra universidad, www.lasallep.mx.
ahí en el apartado de multimedios podrán encontrar la revista Shimai, también revistas y productos editoriales. Pueden también ahí consultar todas las ediciones, las 28 ediciones hasta el momento de nuestra revista Shimai. Y bueno, también para contribuciones, comentarios, dudas, pueden escribirme. Allí aparece mi correo jinciso@lasalle.edu.mx, y también nos pueden escribir y seguir por Facebook. Estamos como Publicaciones La Salle Pachuca. Esto también para que se mantengan al tanto de nuestros productos editoriales, también este tipo de presentaciones, pues todo lo promocionamos y lo publicamos por ahí. Yo quiero agradecer enormemente a cada uno de los colaboradores de esta edición. Gracias por habernos considerado como opción para publicar sus grandes aportes, sus grandes investigaciones, por estar aquí hoy también acompañándonos en este espacio virtual. A los espectadores que se quedaron hasta el final, ojalá y muy pronto se animen a colaborar con nosotros. A todos los que están detrás del trabajo que implica una revista científica como lo es Shimai, también muchísimas gracias. A la Coordinación de Comunicación Institucional por este espacio y a la Coordinación de Tecnología Educativa por las facilidades tecnológicas. Y bueno, si ya no hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacer antes de despedirnos, los maestros, los doctores que nos acompañan hoy. Bueno, creo que en redes sociales tampoco tenemos más aportaciones. Y pues nada, ha sido un placer estar conviviendo este rato con ustedes a través de estas tecnologías. Qué bueno que las tenemos y que nos permiten estar unidos aún en la distancia. Y bueno, quedo a la orden por cualquier duda, comentario acerca de las revistas y nos vemos muy pronto. Por favor, consulten la revista y muchas gracias a todos. Un placer. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Jessica. Gracias a todos, hasta luego. A ustedes, hasta luego.